Imperialismo norteamericano. En este video mostraremos el concepto, causas, la doctrina Monroe, las fases, las características y los efectos. El imperialismo es considerado una doctrina, una actitud o una acción, la cual conduce al dominio de los estados unos sobre otros, mediante el implemento del uso de la fuerza militar, política o económica. El imperialismo norteamericano surge a finales del siglo XIX en los Estados Unidos de Norteamérica. Se caracteriza por el establecimiento del dominio indirecto, como viene siendo del aspecto económico, hacia los países desarrollados y los dependientes, normalmente en pueblos débiles. Es considerada como la fase superior del capitalismo. Es un sistema que pretende el dominio político y económico de los países y los estados por parte de una potencia. Causas del surgimiento del imperialismo norteamericano son: económica, como un método de poder implementar la inversión extranjera, la cual pudiera ayudar a la circulación de la economía del país, basado igualmente en el mercado de la producción del armamento militar. Asimismo, aumentó la inversión interna de los Estados Unidos por parte de los extranjeros. Utilizaron el método de competencia, pero con la protección de sus propias empresas. Este proceso se dio en Alemania y en Estados Unidos, antes que en Inglaterra, creándose poderosas asociaciones de productores. Otros métodos fue el de inversión en los países más atrasados, la implantación de sus empresas en países extranjeros, los que le ayudarán con una mano de obra más barata, una demanda de su mercado. Política. Fue el interés por parte de los gobiernos de construir un imperio. Las cuestiones geopolíticas que abrían el interés a la expansión territorial de comercio, la apertura de las nuevas rutas marítimas, la competencia y el dominio de las vías marítimas y rutas alternas de comercio que faciliten la llegada a nuevos mercados. Ideológica. Nacen otros puntos de interés en el capitalismo, como lo es la religión, la raza, la cultura. El nacionalismo se desvincula de su relación con el liberalismo. De esta manera, la concepción política de la nación se desvanece y es sustituida por otra basada en la raza, la cultura, la lengua o la religión. Esta concepción será utilizada para justificar la expansión imperialista. Demográfica. La industrialización y el crecimiento demográfico enorme del país estadounidense los convirtió en la primera potencia imperialista, y no a Europa. La convirtió en una potencia a finales del siglo XIX. La guerra de secesión le permitió a los Estados Unidos la expansión hacia el oeste. Asimismo, conservó áreas del centro de América y el Caribe. El imperialismo norteamericano coincide con la etapa mayor del desarrollo económico. Doctrina Monroe. El presidente Monroe declaró en un discurso la prohibición de la colonización americana por países europeos. Decía que los europeos no debían inmiscuirse en sus asuntos del continente americano. De esta manera le daba la espalda a Europa y tenían libertad de expandirse por el territorio americano. El implemento de este medio fue utilizado durante la anexión de Texas a los Estados Unidos, durante el periodo de presidencia de Polk, marcado por el destino manifiesto y con la ideología de América para los americanos. Fases del imperialismo. La conquista del oeste. Se le conoce como la primera fase del imperialismo. Fue el enfrentamiento con México, el cual le proporcionó un mayor territorio, anexando a Texas. La segunda etapa abarcó lo que fue la dominación de territorios del Caribe. Fue importante la participación dentro de ese territorio, ya que venció a España tras intentar su conquista a Cuba, así que le proporcionó la cesión de derechos de varios territorios, como fue Puerto Rico, Filipinas,
Guam, el control de Cuba, la compra de Alaska en 1867 y la anexión de Hawái en 1898. La última etapa fue la intervención militar en los países conquistados. Características del imperialismo son el dominio político, el dominio económico, la extensión territorial, el colonialismo cultural y el impulso a las relaciones con más de un estado. Efectos del imperialismo norteamericano. Imperialismo económico. Las condiciones en que están sobreviviendo millones de personas en el mundo son fruto de las consecuencias de las políticas imperialistas, llamadas a su máxima expresión y expansión. La llamada pobreza tiene muchas caras, muchos nombres y se manifiesta día a día en distintos aspectos, desde la falta de alimento, pasando por la falta de atención sanitaria adecuada o a la falta de educación. El imperialismo cultural. Asimilarnos a su estilo de vida, en el ámbito político, a su manera el imperialismo de pensar, cultural y lleva a en cabo última una función de gran instancia, a su importancia en un American país way of life, a su manera de a entender través el mundo, de los medios que de es un sistema comunicación, capitalista aunque por ellos imperialista. termine con las raíces culturales y tradiciones solidarias de los habitantes de dicho país. Imperialismo militar. Utilizan su poder no solamente para agredir a ciertos países, sino en particular para provocar el miedo en ellos.